Saludos. Nosotros le estaremos hablando sobre los periodos de gobierno de la República Dominicana durante los periodos de 1978 hasta el 2016. Este grupo está compuesto por María Brito, Roenly Ramos y Samuel Bravo. Le iniciaré hablando sobre el gobierno de Silvestre Antonio Guzmán Fernández, mejor conocido como Antonio Guzmán. Este gobernó desde 1978 hasta 1982. Su gobierno se caracterizó por un fuerte respeto a las libertades públicas. En las características económicas durante el gobierno de Guzmán, podemos destacar el incentivo a la producción agrícola y agropecuaria, ampliación de los gastos corrientes que permitió conceder empleos a miembros del PRD, estimuló la construcción de obras de infraestructuras. Los combustibles y la energía eléctrica aumentaron de precio, restricción de importaciones. En las características políticas, la mayoría de los cargos gubernamentales fueron ocupados por los hijos de Guzmán y los amigos de sus hijos. Creó nuevos empleos públicos con el fin de conseguir votos para una reelección. En las características sociales, el gobierno de Guzmán empezó con grandes expectativas por parte de la población, ya que ésta deseaba un cambio en cuanto a lo que de democracia se hablaba. Jacobo Magluta fue presidente del Senado, vicepresidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano en el 1986. Fundó el Partido Revolucionario Independiente, el PRI, y fue candidato de este partido en el 1990. En la característica económica hizo abaratar los precios de los artículos de primera necesidad. Con esto quería asegurarse el poder para las próximas elecciones. En las características políticas se presentó en el 1986 como candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y aliados obtenidos la mayoría de los sufragios. Pero este no ganó las elecciones debido básicamente a la oposición de una parte de los dirigentes del PRD que habían hecho causa común con la facción que encabezaba el presidente de turno, Salvador Jorge Blanco. José Salvador Omar Jorge Blanco, 5 de julio del 1926, 26 de diciembre de 2010, fue un político, abogado y escritor dominicano, presidente de la República Dominicana en el periodo 1982-1986. Sucedió a Jacobo Magluta de su propio partido. Fue senador para Santo Domingo entre 1978 y 1982, comúnmente llamado Jorge Blanco. El 16 de agosto de 1982 fue elegido presidente de la República Dominicana con un 46,7% de los votos frente al 39,2% obtenido por Joaquín Balaguer y el 9,8% de Juan Bosch. En el momento de la elección de Jorge Blanco, se esperaba que los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligerara, ya que Blanco iba a gobernar con una mayoría de su partido PRD. En ambas cámaras, 17 de 27 en el Senado y 62 de los 120 en la Cámara. Le seguimos dando continuidad a los gobiernos de la República Dominicana y ahora es el turno de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, o mejor dicho, Joaquín Balaguer. Gobernó desde 1986 hasta 1996. En las características económicas se basó en el fomento del sector agrario, incentivo de la producción industrial y estimuló a la inversión extranjera. El modelo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura vial y de grandes obras y planes habitacionales. Bajó precios del petróleo, pero hubo alto precio para el café, azúcar y cacao. Este construyó el Faro Colón en 1992. Se realizaron importantes manifestaciones de protesta por demandas como la mejoría salarial y la reducción de precios en los productos de primera necesidad. Su gobierno tuvo rasgos populistas, promulgó la ley de austeridad, con censurar la prensa y al pensamiento, y también amplia corrupción en el Estado. Ya para el 1996 nos encontramos con un joven Leonel Fernández, quien fue juramentado presidente el 16 de agosto de 1996, sucediendo a Joaquín Balaguer, para convertirse en el primer jefe de Estado surgido del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los más jóvenes estadísticamente de Latinoamérica en ese entonces. Fernández emprendió una dinámica
y agresiva política exterior que rescató a la República Dominicana de su aislamiento tradicional y lo colocó en el mismo centro del proceso de integración regional, apertura de mercados y globalización. Durante su periodo de gobierno, se incentivó la participación del país en organizaciones políticas y económicas del hemisferio, como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Cumbre de las Américas. Se propuso desarrollar el país comparativamente y haciendo referencia a los del primer mundo, diciendo: nosotros podemos ser el Singapur del Caribe. Fernández se centró en mantener la estabilidad de la macroeconomía, manteniendo un crecimiento promedio de 7%, el más alto de Latinoamérica en ese periodo, similar a países como Corea del Sur. La inflación se estabilizó por debajo de un dígito, el más bajo de toda Latinoamérica. Su gobierno priorizó grandes proyectos de infraestructura e incluía la construcción de elevados viales, túneles y bulevares en el centro de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la avenida 27 de Febrero y John F. Kennedy. A la vez, posteriormente, continuando con Rafael Hipólito Mejía Domínguez, mejor conocido como Hipólito Mejía, este fue el fundador del Partido Revolucionario Moderno, que fue electo presidente de la República Dominicana en las elecciones presidenciales del 2000. En la característica política, entre el 1967 y 1978, trabajó en el sector privado, primero para la empresa estadounidense de fertilizantes Ron and Hash y posteriormente para Industrias Linda. Luego, en 1971, fue presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, AMPA. Luego, en las características económicas, el país fue afectado por una crisis financiera, destacándose mayormente por el fraude del banco Baninter, lo que generó fuga de capitanes y un deterioro progresivo de los indicadores económicos del país, que trajo como consecuencia altas tasas de inflación, devastaciones de las monedas. Nuevamente, para el 2004 nos encontramos con Leonel Fernández, quien fue elegido para un segundo mandato en las elecciones presidenciales celebradas el 16 de mayo de 2004, con una mayoría absoluta y el segundo porcentaje más alto en la historia de la República Dominicana, con un 57% representando al PLD. Su victoria se debió en gran parte a la caída de la economía dominicana, producto de los desaciertos del gobierno de Hipólito Mejía. Fernández encontró una atmósfera donde primaban los altos precios del petróleo y una economía en crisis internacional. Después del 9/11, un endeudamiento excesivo durante el gobierno de Hipólito Mejía y el colapso de tres de los bancos más grandes del país, Banco Intercontinental, Baninter, Bancrédito y Banmercantil. En un esfuerzo por evitar un mayor caos económico, el gobierno de Mejía le pagó a los clientes de los bancos, asumiendo así una deuda pública aún mayor. Algunos de los banqueros implicados fueron juzgados y apresados. Sin embargo, la magnitud de sus fraudes fue difícil de medir por el vínculo que existía entre ellos. Durante la administración de Fernández y Mejía, donde gozaban con respaldos de funcionarios que hacían de la vista gorda. Y ya para finalizar con los periodos de gobierno de la República Dominicana, ahora le estaremos hablando sobre el gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina venció a su rival Hipólito Mejía el 20 de mayo de 2012, luego de las más reñidas elecciones de la década, pasando así a ser el presidente constitucional de la República Dominicana. El 16 de agosto de 2012, con la presencia de más de 14 mandatarios y con más de 70 países representando, Medina juró ante el Congreso y ante los dominicanos como el presidente de la República, oficializando así su título de mandatario. Así finalizamos nuestro video. Muchas gracias por su atención. Bye.